vamos a tener un momento de oración. Le voy a pedir al pastor Joel que nos dirija, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición y el privilegio que nos haces al darnos la oportunidad de estar reunidos como iglesia. Amén. Te pedimos, oh Señor, que al considerar este tema que vamos a estudiar, no solo nuestro entendimiento en cuanto a los patriarcas aumente, sino que podamos ver a Cristo en medio de toda la historia de la redención, para que nuestro corazón, nuestro amor hacia ti pueda ser aumentado. Amén. Te damos gracias una vez más por el día que tú nos has concedido. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Hermano, vayamos a Génesis, capítulo 11. Le voy a pedir a alguien que lea del 27 al 32, donde hay una descripción de los descendientes de Taré. Alguien, por favor, que lea del 11, capítulo 11, 27 al 32, y otro hermano que lea el llamamiento de Abraham en Génesis de 12, 1 al 12, 9. ¿Quién va a leer 11, 27 al 32? Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. 12, 1 al 9, el llamamiento de Abraham. ¿Quién lo lee, por favor? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el vecino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su vivienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el lugar. Amén. Hermanos, la historia de los patriarcas está dentro del libro de Génesis. Por lo tanto, los primeros 11 capítulos de Génesis son la base para la historia de los patriarcas. Muchos de nosotros que nacimos en Iglesia Bautista, ustedes recuerdan el esquema, creo que era de Scofield, que presentaba, y de verdad que yo cuando vi eso por primera vez dije, wow, uno entendía, por lo que ese hombre entendía, nos traspasó a muchos de nosotros lo que él entendía como era el plan de Dios. Pero realmente, hermanos, eso nos llevó a un punto de desenfocarnos de la narración natural de la Biblia sobre lo que Dios nos quiere transmitir. Y antes de entrar al estudio de los patriarcas, me van a perdonar de nuevo otra pequeña introducción.
Los patriarcas están dentro del libro de Génesis. Como muchos saben aquí, la mayoría sabe, el nombre de Génesis viene de la versión griega del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, de la versión de los 70, y significa origen, nacimiento, principio. Los hebreos lo llamaban el principio, pues designaban a los libros de la ley según su primera palabra o frase. Es el primer libro del Pentateuco. Recuerden que el Pentateuco significa el libro en 5 tomos, que estaba compuesto por los libros desde Génesis hasta Deuteronomio. Los judíos le llamaban al Pentateuco la ley o la ley de Moisés, porque la legislación de Moisés forma parte del mismo. Aunque en el Pentateuco mismo no se afirma claramente que este haya sido escrito por Moisés en su totalidad, otros libros del Antiguo lo citan como obra de él. También los escritores del Nuevo Testamento concuerdan exactamente con el testimonio de lo del Antiguo. Hablan de los 5 libros como la ley de Moisés en el Nuevo Testamento. Y también las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:46 dice, si creyeres a mí, a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, refiriéndose al Pentateuco. Entonces, hermanos, de los 50 capítulos que tiene el libro de Génesis, solamente 11 están dedicados a la historia primitiva de la humanidad. Esto nos indica que el principal interés del autor inspirado descansa en la historia de los patriarcas, que es la historia que forma los restos del capítulo, la mayoría del Génesis. Génesis 1:11 nos da el background, o sea, la base para la llamada de Abraham, de 2 maneras principales. Lo primero es que nos revela la desesperada situación de la humanidad sin la intervención de la gracia de Dios. Miren, hermano, cuando uno empieza a leer después de la caída y uno ve cómo es que va la humanidad, uno ve realmente la condición desesperada en que el pecado ha sumido al hombre. En segundo lugar, nos muestra cómo la promesa hecha a los patriarcas cumple con los planes originales de Dios para la humanidad. Los primeros capítulos del Génesis describen una avalancha de pecado que va gradualmente envolviendo a la humanidad, llevándola a casi su aniquilación en el diluvio. ¿Ustedes recuerdan que dice la Escritura? ¿Por qué destruyó Dios a la raza humana con el diluvio? Que hasta dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. La maldad era grande. Entonces, óigame, no me pierdan el enfoque. Al punto que voy ese es el background de la historia de los patriarcas. La humanidad es descrita en los primeros capítulos de Génesis en una avalancha de pecado que va gradualmente envolviendo a toda la humanidad y casi es aniquilada en el diluvio. Génesis 3 describe cómo el primer pecado, en la caída, llevó a la división entre esposo y esposa y a la expulsión de la presencia de Dios en el huerto del Edén de Adán y Eva. Dejaron de disfrutar de la comunión que tenían con Dios, fruto del pecado. En el capítulo 4 se nos narra más adelante, en el capítulo 4, cómo Caín asesinó a su hermano Abel. Fíjense, es de pecado en pecado. Y cómo los descendientes de Caín, más adelante, degradaron a la humanidad con su comportamiento malvado, salvaje. Hermano, estoy haciendo un recorrido de los 11 capítulos de Génesis, ¿ok? Para que entiendan el background de los patriarcas. Y esto ustedes lo han leído todos.
Voy a repetir esta parte. En el capítulo 4 se nos dice cómo Caín asesinó, en el capítulo 6, discúlpeme, en el capítulo 4 nos dice cómo Caín asesinó a su hermano Abel y cómo los descendientes de Caín más adelante degradaron la humanidad con su comportamiento malvado, salvaje. En el capítulo 6 más adelante, la unión sexual de las mujeres con hijos de Dios es la última gota en esta escalada de depravación. Y aunque hay varias interpretaciones en cuanto a ese texto de si los hijos de Dios eran ángeles, etc., no voy a discutir ese punto aquí. Lo que quiero discutir es que realmente era lo que la Escritura recalca, sea lo que fuese, que era parte también de un comportamiento malvado que iba en contra de la voluntad de Dios. Noé aparece en escena y en muchos aspectos viene siendo como un segundo Adán, cabeza de la nueva humanidad y recipiente de la renovada comisión de llenar la tierra y sojuzgarla. Hace un comienzo más prometedor. Él es descrito como un hacedor de la ley ejemplar, justo y perfecto en su generación, dice, hablando de manera elogiosa el escritor inspirado sobre Noé. Sin embargo, luego que sale del arca, sucumbe el vino. Y su hijo Can, recuerden que él tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y su hijo Can actúa de la manera más deshonrosa hacia su padre Noé, atrayendo hacia él y sus descendientes una maldición que se reflejaría en la historia futura. De Can descendieron los archienemigos de los israelitas, como Egipto, Asiria, los cananitas. Finalmente, después de esta situación, surge otra perversidad del hombre. Estamos hablando ya después del diluvio, la Torre de Babel. La Torre de Babel demuestra, hermanos, la locura de la civilización más ilustre y religiosa de la época. Su intento de llegar al cielo es el colmo de la locura y provoca la dispersión de la humanidad sobre la faz de la tierra y las diferentes lenguas que contribuyó eso realmente a la división de la raza humana. Sin la bendición de Dios, la situación de la humanidad es sin esperanza. Eso es lo que estamos viendo ahí en la Escritura, en esos primeros 11 capítulos. Sin la bendición de Dios, la situación de la humanidad es sin esperanza. Esa parece ser la verdad que liderea los primeros capítulos del Génesis. Pero la promesa primeramente dada a Abraham en Génesis 2, 1 al 3 que leímos ahora, empieza a reparar esta situación de desesperanza. La bendición quíntuple aquí contrarresta las 5 maldiciones que habían sido pronunciadas antes. Lo que es más, la promesa de la tierra, nacionalidad, de la presencia de Dios y bendición a las naciones, restaura todo lo que se había perdido por la mala conducta del hombre registrada en Génesis 3 al 11, desde la caída hasta el capítulo 11. En el principio al hombre se le había dicho fructificaos y multiplicaos. La promesa abrahámica significa que por lo menos una nación va a cumplir con esa meta. Al hombre se le había dicho sojuzgar la tierra. Y de Abraham Dios le promete que vendrán reyes, príncipes. El Señor creó a Adán en el jardín donde él disfrutaba de la íntima presencia de Dios. Y a Abraham de la misma manera se le dice que él va para la tierra prometida. Y que tendrá un íntimo, y Dios hace con él un íntimo pacto relacional en el cual el Señor sería su Dios y sus descendientes serían su pueblo. Finalmente el pacto abrahámico no solo beneficiaría a Abraham y sus descendientes, sino que en él serían bendecidas que todas las naciones de la tierra. El pecado había aparentemente frustrado los propósitos de Dios. Cuando usted está leyendo esos primeros 11 capítulos, usted dice, oye, pero el pecado frustró todo el plan de Dios. Eso es lo que parece, ¿verdad?
La promesa de la esperanza de que los propósitos de Dios se harán realidad estaba ahí, aunque pareciera que no era así. El pecado había aparentemente frustrado los propósitos de Dios para la humanidad. La promesa de la esperanza de que los propósitos de Dios se harán realidad estaba ahí. La historia primitiva, por lo tanto, explica la importancia de la historia de los patriarcas. Aunque aparentemente tuvieran pocas consecuencias en el mundo en sus días, los patriarcas son de hecho hombres a través de los cuales el mundo sería redimido. Dios usó esos hombres para que el mundo fuese redimido. El Dios que se reveló Él mismo a ellos, no fue una mera deidad tribal, sino que era el creador de todo el universo. Dentro de la perspectiva del Génesis como un todo, hermanos, la historia primitiva narrada en Génesis hasta el capítulo 11, sirve para mejorar sustancialmente de parte nuestra apreciación por los patriarcas y del llamamiento que Dios les hizo a ellos. En cambio, la historia patriarcal, viniendo como una continuación de la historia primitiva, nos ayuda a entender esta última también. Si el mensaje de Génesis es esencialmente uno de redención, Génesis 3 al 11 explica por qué el hombre necesita la salvación y de qué necesita ser salvo. ¿Entendieron eso, hermano? El mensaje de Génesis es un mensaje de redención, pero los primeros 11 capítulos nos enseñan a nosotros cuál es el problema de la humanidad y qué es lo que necesita ser resuelto. Y Dios que nos creó no se quedó con los brazos cruzados. Hermanos, recordemos que las cosas reveladas son para nosotros, pero hay muchas cosas que no entendemos de este lado del cielo, ni lo entenderemos nunca. Cualquiera diría, pero ¿por qué tuvo que Dios hacer las cosas así? Bueno, por el puro afecto de su voluntad, pero no lo entendemos, hermano, ni lo entenderemos. Lo más grande de este plan de Dios es cómo nuestro Creador se nos mostró a nosotros, viniéndole a la tierra a morir por nosotros. Eso es un hecho. Y los patriarcas eran parte de ese plan. Y los primeros 12 capítulos del Génesis, vuelvo y les recalco, nos muestran a nosotros nuestra verdadera condición. Muchas veces uno viene a Génesis y lo lee como una historia y no tiene convicción de pecado, de que realmente nosotros somos parte de esa raza caída. Y que nosotros necesitamos también, como esos hombres que vivieron esos 11 capítulos y que estuvieron sumidos en el pecado, necesitaban de Dios. Y los patriarcas, en ese momento histórico de la historia de la redención, era la respuesta de Dios en el proceso del cumplimiento de su plan, de la promesa de que Él iba a venir un día a redimirnos. Si el mensaje de Génesis es esencialmente uno de redención, Génesis 3:11, repito, explica por qué el hombre necesita la salvación y de qué necesita ser salvo. En Génesis 1 y 2, como ustedes recuerdan, se describe el estado original del mundo. También describe la meta de la redención, a la que finalmente el mundo y la humanidad regresarán cuando las promesas patriarcales se cumplan por completo en la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Génesis es, por tanto, un desafío fundamental para las ideologías de hombres y mujeres civilizados, pasados y presentes, a quienes les gusta suponer que sus propios esfuerzos, en última instancia, serían suficientes para salvarlos.
Voy a repetir eso, hermano. Un paréntesis, quizás usted nunca leyó Génesis con un enfoque viéndolo de esta manera, pero hermano, eso así como está en la Escritura. ¿Ok? Uno de los grandes problemas también, no es problema, uno se edifica de todo, Dios ha usado muchos hombres en la historia, pero muchos libros de Génesis se enfocan ya sea que en lo técnico, que si la arqueología, que si esto, que lo otro, y que si la alta crítica. Pero hermanos, la Escritura fue dada para toda persona. No, ni un simple hermano que apenas sabe leer va a estar preocupado por la alta crítica. Ese no era el plan de Dios. O sea, el plan de Dios es revelarnos a nosotros precisamente su plan, perdonando la redundancia, a través de la Escritura. Repito, Génesis es, por tanto, un desafío fundamental para las ideologías de hombres y mujeres civilizados, pasados y presentes, a quienes les gusta suponer que sus propios esfuerzos en última instancia serán suficientes para salvarlos. Génesis 1 al 11 declara que la humanidad no tiene esperanza si los individuos no tienen a Dios. ¿Usted lo había visto así eso? Está claro en Génesis. Los seres humanos no tenemos esperanzas sin la intervención de Dios. La sociedad humana se desintegrará, hermanos, donde no se respete la ley divina y no se implore la misericordia divina. Y ahí tenemos la historia de la humanidad. De la humanidad como un todo, o cada país individual tiene historias nefastas, hermano. Por eso es que la Escritura le llama al presente siglo, hablando del siglo, del periodo de Cristo, de la segunda venida de Cristo hacia atrás, el presente siglo malo. ¿Por qué, hermano? Porque sencillamente el pecado reina en los corazones de aquellos hombres en quienes la misericordia de Dios no los ha arropado. Y son la gran mayoría. Voy a repetir eso, hermanos. La sociedad humana se desintegrará donde no se respete la ley divina y no se implore la misericordia divina. Sin embargo, hermanos, Génesis, tan pesimista sobre la humanidad sin Dios, es fundamentalmente optimista. Precisamente porque Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen y revela su ideal de humanidad al comienzo de los tiempos. A través de la obediencia de Noé y su sacrificio, se aseguró el futuro de la humanidad. Y en la promesa a los patriarcas se garantiza el cumplimiento último de los ideales del Creador para la humanidad. Voy a repetir eso, hermanos. Y en la promesa a los patriarcas, que es lo que vamos a estudiar, se garantiza el cumplimiento último de los ideales del Creador para la humanidad. Con relación a Abraham, hermanos, yo les voy a dar unos datos sobre Abraham. Yo no hice este cálculo, Este cálculo lo han hecho eruditos y estudiosos. Porque yo espero que no esté errado. Aparentemente es correcto el dato, lo que le voy a dar ahora. Pero con relación a Abraham, Abraham es mencionado 308 veces en la Escritura. 234 veces en el Antiguo Testamento y 74 en el Nuevo Testamento. Estas referencias están distribuidas en 27 libros, 16 del Antiguo y 11 del Nuevo Testamento. Entonces, eso nos dice algo, ¿verdad? ¿Qué nos dice de Abraham eso? La importancia del patriarca Abraham.
Abraham nació alrededor del año 2166 a.C. No sabemos nada acerca de la primera parte de su vida, no sabemos nada en absoluto. A Dios no quiso revelar nada de su pasado. Ni tampoco cómo llegó a conocer al Señor, nada más sabemos que Dios lo llamó y él respondió positivamente. Hay especulaciones, ustedes saben que los teólogos les gusta especular también. Hay especulaciones que dicen que quizás fue Job que le predicó, o Zen, o Melquisedec. Pero la Biblia nos dice, no sabemos, hermanos. Abraham nació y se crió en la ciudad de Ur de los Caldeos. Y miren, hermano, esa ciudad, no estamos hablando de una ciudad, vamos, qué sé yo, quizás en mi país uno de los pueblecitos más pobres sería como Jimaní, por ahí, Luis, ¿verdad? La frontera con Haití. No. Ur de los Caldeos era una tremenda ciudad, ubicada en la zona del Golfo Pérsico, portuaria, en la desembocadura del río Éufrates, como unas 12 millas se estima donde estaba el huerto del Edén. Desde antes era una de las grandes ciudades de aquel tiempo, un centro agrícola importante de manufacturación de productos y comercio en una tierra de gran fertilidad y riqueza, con caravanas viajando en toda la dirección a tierras lejanas y barcos transportando desde el puerto de Ur cargamentos de cobre y otros productos por todo el Golfo Pérsico. De ahí llama a Dios a Abraham, de esa gran ciudad. Eran politeístas. Y Abraham lo era. Era una cultura donde la poligamia era parte del estilo de vida. Vamos a ver que Dios fue tolerante al principio, antes de darle la ley con los patriarcas, porque ellos hicieron muchas cosas que son prohibidas luego, cuando Dios le entrega la ley a Moisés. No vean eso como que Dios estaba de acuerdo, bajo ningún concepto. Recuerden que la revelación divina fue dada progresivamente. A Abraham se le dio la revelación de Dios progresivamente. Y esos hombres venían de una cultura anti Dios, y Dios lo llama en medio de ella, y Dios va trabajando con ellos. Por eso cuando veamos, por ejemplo, cuando entremos a ver a Jacob y veamos el desastre de familia que fue, viviendo con 2 hermanas más las concubinas, o sea, Dios en ningún momento aprobaba eso. Dios lo permitió en medio de la revelación progresiva que Él iba dando a los patriarcas. Yo recuerdo predicándole hace muchos años atrás en mi país a un americano que teníamos una relación ahí de negocio. Estaba haciendo unos trabajos para nosotros y me dice, yo estoy predicando y me sale, oye, porque él se estaba ufanando de que él tenía varias mujeres. Y yo lo estoy predicando y me dice, espera. ¿Y qué tú me dejas de Jacob? ¿Por qué tú me dices que yo no puedo? O sea que aún los impíos utilizan la Escritura para justificar su pecado, no entendiendo en ningún momento Dios aceptaba ese tipo de cosas. De hecho, el mismo Abraham, Sarai, la Escritura enseña que era su hermana. Y más adelante está prohibido en la ley que tú te cases con una hermana. ¿Okay? Aún Josué se casa con una egipcia. La ley posteriormente prohíbe que tú te cases con una extranjera. ¿Okay? Es decir que, hermanos, cuando tenemos que entender las costumbres del Lejano Oriente para entender todo lo que vamos a ir viendo sobre los patriarcas y no juzgar de una manera inadecuada la situación que nos es narrada por las Escrituras. Vamos entonces a ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna intervención? ¿Perdón? No. Bueno.
Génesis 11, 27. Leímos ahorita, aquí se nos describe del 27 al 32, los descendientes de Taré. Y nosotros vamos a estar estudiando la llamada de Abraham del 11 al 27 hasta el 12, 9. Nos dice la Escritura 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Taré, como ustedes saben, el padre de Abraham, aquí se nos narra que tiene 3 hijos. Sus descendientes son Abraham, Nacor y Harán engendra a Lot. Harán muere antes que su padre en la tierra de su nacimiento en Ur. Y en el versículo 29 se nos narra que tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. En el 29 se nos dice que Abraham y Nacor cogen para sí mujeres. Recuerden que el nombre de la mujer de Abraham es Sarai y el nombre de la mujer de Nacor es Milca, hija de Abraham, padre de Milca y de Isca. Y da un detalle en el 30, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Fíjense, qué curioso. ¿Quién es que sale para Canaán? Dice aquí. Taré. Dice aquí que él salió con Abraham, con sus hijos, su nuera, para la tierra de Canaán. Pasan por Harán y se quedan allí. Y en Harán muere Taré. Versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Versículo 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Miren, hermanos, usted dirá, oye, este hombre tenía, ¿cuántos años era que tenía? 75 años. Que Dios lo llame a usted a los 75 años, usted tiene una vida tranquila y cómoda allá en una gran ciudad. Y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene la promesa, dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y endereceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cualquiera diría, fíjense que la Biblia, qué fácil lo dice. Dios lo llama y dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Miren, hermanos, Dios llamó a Abraham con 75 años, lo saca de su comodidad, lo lleva hacia donde los cananitas. Si usted quiere saber quién eran los cananitas, la historia lo describe como una raza anti-Dios en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. No amor al prójimo, no amor a Dios. Polisteístas. Es una degeneración moral de la sociedad. Dios le dice a Abraham, esa es la tierra que te voy a entregar. Ubiquémonos, hermano, que a usted le digan, yo recuerdo un pastor, creo que lo mencioné aquí, que él estaba en una iglesia, entonces, pero no tenía ministerio en la iglesia, porque había otro pastor que era el que tenía toda la carga, y son iglesias que funcionan así, nada más tienen un pastor, no tienen un consejo de ancianos. Entonces él había que mandar a otro sitio, y él buscando, se encontró una iglesia que necesitaba un pastor en California, en San Diego, y era un barrio malo de cananitas. El pastor de la iglesia le mandó un video del tipo de gente con él lidiaba. Y cuando él vio el video, dijo,
yo lo siento, yo no me siento con el llamado de ir a ese sitio. No, de verdad, él lo dijo, fue honesto. Él está aquí ministrando por ahí por Broward ahora, pero él fue honesto. Imagínense que Dios le hubiera pasado a Abraham un video de la gente con que en el ambiente donde él iba a estar, él con quien iba a lidiar. O a nosotros. Eso para que ustedes vean, hermano, que la salvación es de Dios. Dios cuando llama, capacita, se nos van los temores, y Abraham es el perfecto ejemplo de rendirse a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a ser así, hermano. Y Abraham hubiera podido hasta deprimirse con el llamado de Dios. Me lo digo como ser humano, se lo digo. Yo, pero Señor, ¿para qué? Yo tengo 75 años. Llama a Abraham, que tiene 20 y tantos. Digo, Abraham el de aquí. Abraham el de aquí. Abraham el de nuestra iglesia. Piensen ustedes, hermano. Seguro que uno no lo piensa, uno nada más ve la historia así muy fácil. Muy fácil. Vete de tu tierra. ¿Y qué pasaría por la cabeza de Abraham, hermano? ¿Qué pasaría? Hoy en día nosotros vemos muchos misioneros con un llamado especial de irse a sitios donde mucha gente no iría. Mucha gente no iría. La misma hija del pastor Sugel, Aileen, que está casada con un misionero y ministrando en un lugar sumamente peligroso. Y son gente con un llamado especial, hermano, de verdad. Dios los capacita, los fortalece, le da el valor. Y Abraham, Dios lo capacitó. Así mismo. Esa fue su primera prueba. No fue la de la entrega del hijo, no, esa, aunque no se metió en el equipo, pero realmente esa. Quizá le hubiera podido decir a Dios, Señor, mira, yo sufro de los riñones, sufro de presión alta, yo no estoy capacitado para ese trayecto es demasiado largo. Después le voy a tener un mapa para que vean el recorrido que hizo Abraham con 75 años andando en tiendas. Así mismo. Ya a la hora de 75 años, para retirarse. ¿Verdad? A los 65 se retiran aquí. Y otros más temprano. No, pero mi hermano, no es relajo, no es relajo. Piensen en esto. Este hombre, Dios le estorbó, vamos a hablarlo así, Dios le estorbó la vida. Le estorbó su comodidad. Le estorbó su sueño de dejarle a los hijos una herencia ya en Ur de los caldeos, a los sobrinos, a todo. Sí. César, pero yo a veces pienso que el hombre sabía que en aquella época iba a vivir como 120 años. Yo no sé realmente como las capacidades. La gente dice que ahora en esta época moderna, como todo está tan deteriorado, nosotros sentimos más el paso de los años. Para lo mejor en aquella época 75 años era como la mitad de la vida, es decir, de todas maneras yo entiendo el punto, ¿no? Sí, pero también es algo como... Sí, pero 75 años... Pero 75 años, 75 años. De todas maneras, vamos a suponer que eran 50. No, yo entiendo. Dígale a uno de 50 que tiene su vida ya hecha en una ciudad. Toma tu familia, tu esposa y vete para la Conchinchina. Como que es difícil. Como que era difícil. Además, bueno, se dice, los científicos dicen la diferencia en esa época no había contaminación ambiental, la comida era natural, no había GMO, no había nada de eso. Ok, está bien, no hay problema. Ajá, o sea que, como quiera. Ajá. O sea, hermano, el punto que quiero recalcar es, no era fácil lo que le esperaba a Abraham. No solamente era un asunto físico, era un asunto también emocional. ¿Entiende? Entonces, óigame, usted sabe lo que usted... tener, a mí particularmente, yo me pongo en el lugar de Abraham, de las cosas que más me preocupaban era a donde él me estaba mandando. Es como que si me mandaran a vivir a Los Ángeles, al barrio más malo, para que me entiendan. O a Seattle, la ciudad de Seattle, que hoy en día es un desastre.
Es como que si me mandaran a un sitio así. Eso es, imagínense emocionalmente con lo que ese hombre está lidiando. O sea, que no solamente era un asunto de físico, sino también emocional, mental, o sea, su fe, ¿entiendes? La Escritura no nos presenta realmente la cabalidad, toda la interacción, pero Dios tuvo que haber tenido mucha interacción con Abraham, seguro, ¿me entienden? Porque la manera como Abraham respondía a Dios, realmente era un hombre de fe, era un hombre de fe. Y nosotros tenemos que aprender a ver en la Escritura, más allá, Dios nos dio, hermano, sentido común, la capacidad de pensar, para que nosotros veamos y razonemos cosas como esta. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y le da la promesa. Pero hermanos, lo que está involucrado en ese llamamiento para ese hombre no es fácil, nada fácil. Una cosa interesante que no tiene que ver solo con Abraham, sino con Sara. Muchos frenos para que hombres puedan servir a Dios no está tanto en ellos como en su esposa. No están dispuestos a hacer un sacrificio. Y yo entiendo, o sea, esa misma pregunta que como hombres vinieron, imagínense a ella, donde las esposas, las mujeres han sido creadas para ser cuidadas, que tener seguridad. De pronto esa seguridad va a desaparecer. No sabemos lo que pasa, el sentido de temor que todo ser humano tiene hacia lo desconocido. Todas esas cosas estaban en el corazón de Sara probablemente. Sin embargo, vemos a esta mujer siguiendo a este hombre para hacer la voluntad de Dios. Así es. O sea, esto no es solo Abraham, sino vamos a ver también el entorno familiar, que esa mujer estuvo dispuesta a ir con ese hombre. ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde te dijo Dios? Allá, a Canaán. Bueno, vamos para allá. Pastor, gracias por reivindicar la historia de mujer. Se me había pasado eso, y es verdad, hermano. O sea, Sara fue una tremenda mujer. El sacrificio también era de ella. Su fe, ella era una mujer de fe también. Era una mujer de fe. Entonces vemos aquí, hermanos, que Abraham dice en el versículo 3, bendeciré a los que en el 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas, no los judíos, no el pueblo judío nada más, hermanos. Como nos enseñaban a nosotros cuando nos convertimos, que todo giraba alrededor de los judíos. No, todas las naciones de la tierra han sido bendecidas en Abraham y nosotros somos parte de eso. Y se fue, y versículo 4 dice, y se fue Abraham, y un detalle, ¿cómo? Dice, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Hermano, dice ahí, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham no le discutió nada, no le reprochó nada a Dios. Ajá. En hebreo, el autor de Hebreo, sin saber a dónde iba. Hermanos, ¿y ustedes saben qué? Abraham fue un hombre feliz en medio de todas esas circunstancias que vivió, porque confiaba en Dios, se rindió su voluntad a Dios. Una de las desgracias más grandes aún de nosotros como cristianos es cuando nosotros nos resistimos a rendirnos, a obedecer a Dios, ya sea un pecado que nos esté mortificando, enseñoreándose de nosotros, ya sea nuestra falta de amor al prójimo, ya sea nuestra falta de amor a nuestras esposas, a nuestros hijos, ya sea nuestro comportamiento engañoso en determinadas circunstancias. Hermano, todas esas cosas de no rendirnos
a la voluntad de Dios nos hacen miserables como cristianos. Y tenemos que luchar contra eso. Con razón Abraham es el padre de la fe. La Escritura no abunda. Por ejemplo, no vemos a Abraham orando como oraba, descrito aquí en la Biblia, como oraba un Daniel, por ejemplo, o los profetas. Pero hermano, ese era un hombre de fe. Dios le decía, eso es blanco. Y él le dice, déjame ver si es blanco. No, lo dijo Dios. Lo dijo Dios. Ver hoy en día cómo se cuestiona la Escritura y gente que hoy tienen bestsellers de libros, hoy en día están hablando en contra de ella como más lucado, defendiendo el matrimonio gay. Realmente, hermanos, sencillamente tenemos que cuidar nuestras almas. Tenemos que velar por nosotros mismos, de mantenernos como Abraham, fiel al Dios que se le reveló. Tenemos que mantenernos fiel al Dios que se nos reveló. Usted dirá que quizá Abraham no tenía la presión que tenemos nosotros del internet, de esto, que lo otro. Hermano, miren, ¿usted quiere que le diga algo? Yo estoy convencido que Abraham tenía más presión que nosotros, por lo que yo les dije ahorita. Como mencionaba el texto, Dios le dijo sal y él no sabía a dónde iba. No le mandaron un video de a dónde iba, pero no sabía a dónde iba. Pero él sí sabía de la maldad del hombre. Tampoco tenía un grupo, una iglesia, Ajá. donde alguien le pudiera animar. Él estaba Solito, solo, con su mujer y su sobrino. Piensen. Por eso él realmente desarrolló esa interacción con Dios tan profunda. En esa soledad vemos a un hombre que llegó a desarrollar una relación profunda con Dios, nuestro Creador, que lo llevó a ser el hombre de fe que fue. Vamos a repetirnos, si tiene alguna pregunta, alguna opinión, sí. Déjame decir algo. Una vez fui en una conferencia que le preguntaron a un grupo de misioneros que qué tan difícil era tomar la decisión de ir a predicar en los lugares más peligrosos que hay en este mundo. Hay lugares en este mundo donde si tú dices que eres cristiano y tú predicas el evangelio, te va a costar la vida, te van a costar la cabeza. Y entonces dice uno de esos misioneros que no es lo más peligroso que le pueda pasar a un ser humano el ir a una de estas tierras a predicar el evangelio. Es decir, el lugar más peligroso para un hijo de Dios es estar fuera de la voluntad de Dios. Abraham no sabía dónde ir, pero Dios en su gracia movió el corazón de este hombre para que entendiera que el lugar más peligroso para él era quedarse en Ur de los Caldeos, disfrutando de su comodidad, de una gran ciudad y de todas las riquezas que él tenía. Ese era el lugar más peligroso para Abraham, porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Nosotros cada día estamos haciendo decisiones similares, no con la importancia en la historia redentiva de Abraham mudándose a Canaán, pero constantemente nosotros estamos decidiendo cómo vamos a dirigir nuestra vida. La vamos a dirigir en los marcos de la voluntad de Dios. Cuando hablo de la voluntad de Dios, hablo de lo que Él ha revelado en su palabra. Cuando digo vivir fuera de la voluntad de Dios, me refiero a ir en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y todos los días nosotros tomamos decisiones, todos los días, de a dónde vamos a dirigir nuestra vida. Abraham fue un medio que Dios usó para cambiar la humanidad, porque ahí empieza el marco donde el Mesías vendría un día. Y los hombres que cambian o que Dios usa para cambiar el mundo
siempre son hombres que están dispuestos a vivir en el marco de la voluntad de Dios. Y ven el vivir fuera de la voluntad de Dios como el lugar más peligroso. Cuando alguien dice, yo prefiero mi comodidad, yo prefiero mi disfrute al avance del reino, el nombre de esa persona será desconocido en la siguiente generación. No van a escribir un libro acerca de él, no va a ser conocido. Son conocidos los hombres, no es que vamos a hacer, para que me conozcan, no. Pero yo estoy diciendo cuáles son las repercusiones. El hombre que está determinado a vivir solo para su disfrute, no va a hacer nada ni por él, va a estar en un lugar peligroso y no va a ser un instrumento de Dios para su obra. Así es, pastor. Y vamos a ver más adelante cómo Abraham era un hombre de carne y hueso como nosotros. Vamos a ver sus pecados. Cuando tuvo temor, habló mentira, etcétera, hermanos. Y yo espero que nos edifiquemos viendo la persona de Abraham en estas semanas de una manera sencilla como lo presenta la Escritura y yendo a muchos detalles. Y yo sé que van a surgir muchas preguntas en el camino, pero recuerden esto, principalmente preguntas con relación a asuntos ya de la misma mentira de Abraham, más otras cosas con Jacob. De Jacob van a surgir muchísimas preguntas, yo lo sé. Ese va a ser el caldo ahí. Hay por donde cortar. Es una cosa increíble la vida de Jacob y esa familia. Pero hermanos, yo espero que nos sigamos gozando viendo la persona de Abraham en estas próximas semanas. ¿Alguna otra cosa? Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Le voy a pedir otra. Tello se fue. Abraham, dirígenos, por favor, en oración. Señor y Dios, Padre, gracias por este día, gracias por podernos venir aquí, Señor, suplicándote que nos perdones, porque sabemos que tenemos una roca segura y un perdón seguro en Cristo Jesús. Gracias porque pudimos pusiste nuestro corazón estar aquí en esta mañana. Gracias porque fue bendición la clase para nuestras vidas y vamos a seguir disfrutando y a seguir conociendo y alimentándonos espiritualmente de cada uno de los patriarcas que tú usaste, Señor, que fueron hombres pecadores igual que nosotros, pero lo grande que tenían es que tú los usaste a ellos, Señor. Ayúdanos a ver lo bueno que hay en ellos y lo malo, para así aprender de ambas cosas, Señor, y guíanos en el resto de la mañana. Bendice la predicación que se va a exponer, usa al expositor de la palabra, ayúdalo y ayuda a nuestros corazones a tener una mente abierta y venir preparados para ella. En nombre de Cristo Jesús. Amén.